Es momento de dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas. La abogada Mercedes Vera, directora del Registro Inmobiliario, y también nos acompaña la doctora Liliana Jiménez. Ella es jefa de asesoría jurídica de registros públicos. Vamos a hablar un poco también acerca de cómo hoy día encaran todo el trabajo y la función, por sobre todo, y la importancia de los registros inmobiliarios y no inmobiliarios. Como ya estarán acostumbrados también a acompañarnos en nuestro bloque de catastro, sabemos que trabajan de manera conjunta también con registro público y es por eso que damos también un espacio para esta entidad que hoy día trabaja de manera coordinada con catastro. Ya damos la bienvenida a nuestras invitadas. Abogada Mercedes Vera, ¿cómo está? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y también la doctora Liliana Jiménez. ¿Cómo está? Sí, muy buenos días. Un saludo a la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a arrancar de lo básico, como muchos dirían, para que puedan conocer un poco los televidentes de qué hablamos, a qué nos referimos cuando decimos registros públicos, qué hacen, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, registros públicos, pero como que tienen una idea, pero muchas veces no estamos tan acertados en nuestra idea. Sí, exactamente. Bueno, la Dirección General de Registros Públicos es una institución ya con casi 150 años de vigencia y la misión principal o la función que cumple es la de tomar nota o inscribir actos y contratos para luego dar a publicidad. ¿A qué se refiere esto? A que cuando uno hace, por ejemplo, una transacción, una transferencia, compra una casa, ¿verdad? Compra un inmueble, entonces eso se hace ante un escribano o puede ser judicialmente y eso luego se inscribe en los registros públicos para que sea conocido por todo el público en general, digamos, ¿verdad? Ese es el efecto que causa una inscripción, una oponibilidad le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, la gente puede también concurrir al registro cuando necesita una información y pide informes o certificados con un interés justificado y entonces los registros públicos le informan los datos con que cuenta en sus asientos, ¿verdad? Cumple una función muy importante sobre todo para la seguridad jurídica. A partir de esto siempre hablamos de la necesidad de transparentar todo y encaminar a poder, digamos, a que esto sea efectivo, que sea práctico para la ciudadanía. En este sentido, ¿se ha avanzado hoy día cómo estamos para brindar justamente este servicio a la ciudadanía? Sí, realmente hemos avanzado bastante en todos estos años, hemos modernizado la institución, estamos en un proceso de modernización, de despapelización y también con la idea de brindar un mejor servicio al usuario, ¿verdad? Nosotros tenemos aproximadamente 3.000 a 3.500 entradas por día, o sea, solicitudes de inscripción y de publicidad por día. O sea que tenemos un registro centralizado acá en Asunción y tenemos 3 oficinas regionales también. Y abarcamos, como somos una dirección general, abarcamos registros inmobiliarios, que tenemos acá la directora del registro inmobiliario presente, y también registros no inmobiliarios. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el de personas jurídicas y asociaciones, el registro público de comercio, el registro de poderes, de quiebras, de interdicciones, inhibiciones, buques, derechos patrimoniales en las relaciones de familia y muchos otros registros especiales que son muy importantes para la vida jurídica y económica del país. A ese punto también vamos a llegar más adelante en materia de economía. ¿Qué tanto nos afecta o qué podría mejorar si finalmente se logra, digamos, avanzar en lo que se apunta hoy día, ¿no? En que esto sea práctico, en que finalmente todo esté en orden? Compartíamos datos también sobre esta cifra, la cantidad de documentos ingresados que nos daban. Y esto finalmente nos demuestra de cómo estamos hoy día, inclusive esto está discriminado ahí, ¿no? En base a estos datos. No sé, estos son los datos que tenemos aquí. No sé si podemos... estos datos, digamos, refleja un poco de cómo estamos en cuanto a los documentos que lo ingresan las personas de manera física o lo hacían de manera física hoy día de manera electrónica. Sí, ahí está reflejada la entrada que tenemos durante el 2018 de todas las oficinas y que demuestran las zonas, en cuanto a la parte inmobiliaria, las zonas de mayor volumen en ingreso de documentos. Es ciertamente repartida en una torta gráfica, como se dice, la oficina que mayor cantidad de documentos ingresa es, por ejemplo, en la oficina de anotaciones personales que señaló la doctora Liliana,
que es la que impacta porque se solicitan informes sobre, digamos, las condiciones de disponibilidad de la persona. En cuanto a la parte inmobiliaria, como nosotros tenemos un registro nacional centralizado, entonces todas las transacciones realizadas en todo el país ingresa dentro de lo que es la dirección del registro inmobiliario, dependiente de la dirección general, que ha tenido un crecimiento exponencial desde, digamos, el 2010, por decirlo, con 583.000 entradas. Hoy hemos pasado al 2018 a unas 850 entradas, que esto nos demuestra el gran impacto que tiene y el crecimiento también económico que tiene nuestro país. Y sobre eso hablamos justamente del impacto que puede tener esto en la economía, ¿no? Y ahí está justamente las matrículas generadas a raíz del número de entrada también. Así mismo, esas matrículas generadas que se encuentran ahí graficadas en colores y que por debajo se encuentran señaladas las distintas oficinas, vemos que las zonas en donde mayor crecimiento en materia urbanismo existe. O sea, hoy podemos nosotros señalar dentro de nuestros registros que, si bien es cierto que esa cantidad que está ahí señalada son por entradas, y entonces nos demuestra que, por ejemplo, la zona del departamento central, la zona de Encarnación, o sea, todo el departamento de Itapúa, Alto Paraná, son, digamos, zonas donde existe mayor urbanización. Donde se ha destacado justamente por el crecimiento, las ciudades cabeceras y capitales justamente que... Exactamente. Entonces, nosotros con esto podemos reflejar precisamente lo que significa en materia de vivienda, que sigue siendo una necesidad en el país, y que la gente compra un lote de terreno con el sueño de tener la vivienda propia, y que en realidad se encuentran también los loteamientos donde realizamos las anotaciones de los boletos de compra-venta, razón por la cual estamos buscando también trabajar e interactuar a través de convenios con la CAPADEI. Está la CAPADEI, está también la otra, la CAPELI, que es la Cámara Paraguaya de Loteadoras e Inmobiliarias, a raíz del gran impacto en el desarrollo inmobiliario que se tiene. En este tema siempre hablamos en líneas generales y bueno, cómo podría funcionar esto en un escenario ideal, pero sabemos también que se dan pormenores durante un proceso, ya sea de registro, de transacción, y es a eso lo que apuntamos también, porque muchas veces por desconocimiento aparecen falsos gestores y bueno, y estos sacan provecho siempre de la ciudadanía, y es por eso que en este tipo de espacio lo que buscamos es, como en este caso, hablar con registros públicos y demostrar cuál es el ABC para la compra de un inmueble, qué se tiene que tener en cuenta en este caso y cuáles son, digamos, los casos que más se denuncian o que acuden ya de manera tardía hasta la institución, cuando siempre se recomienda que se tengan en cuenta ciertos aspectos a la hora de realizar una transacción, ¿no? Y en este punto, ¿cuál es, digamos, el proceso que uno tiene que, digamos, tener en cuenta o cómo tiene que hacer una persona para finalmente cumplir con todas las exigencias y que todo esté en regla? Sí, exactamente. Nosotros siempre estamos aconsejando a los usuarios a que tengan sus documentos en orden, ¿verdad? Que tengan el título de su propiedad, de su casa, de su departamento, de su lote, de su granja, ¿verdad? Que tengan en orden, y eso pasa un poco por la formalización de los títulos de propiedad. Entonces, existe un proceso preregistral que es ante el notario o ante el juez, y una vez que tienen esos documentos, esos instrumentos públicos, entonces acuden al registro para su toma de razón. Y así como decís vos, para evitar que la gente sea engañada o estafada, entonces nosotros hemos creado también un espacio abierto de comunicación con nuestros usuarios, y para eso quería mencionar que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tenemos también nuestra página en el sitio de la Corte, que es www.pj.gov.py.
y ahí los usuarios pueden ingresar a ver nuestros trámites, nuestra reglamentación, porque tenemos un reglamento aprobado desde el año 2015. Ahí están también todas las tasas registrales que se deben pagar. Está el listado completo. Entonces, aparecen los montos. Los montos. Que eso es importante porque Sí. Cuando uno acude a un gestor, puede pasarle otro monto. Exacto. Entonces ahí uno puede ingresar a ver, hay montos fijos por inscripción y también hay montos porcentuales por la transacción. Entonces uno puede ir ahí a la página y ver exactamente cuánto el registro cobra. Luego están los honorarios profesionales, por supuesto, que también se abonan, ¿verdad? Y hemos también creado unos correos electrónicos, no sé si van a pasar después ahí, para que la gente consulte vamos sobre... a estar pasando también en el Zócalo para que en breve consulte nada más. sobre el trámite de sus documentos. Genial, o sea que Sí. uno puede directamente ya establecer un vínculo a través de las redes sociales y también el correo, en donde, digamos, una persona responsable del registro público le va a responder. Exactamente. En lo que hace a la metodología o lo que hace también al aspecto jurídico, cuando una persona acude, muchas veces confunde catastro con registro público. Sí. Hoy día hay que decir que están trabajando ya de manera conjunta. ¿Esto qué significa para ustedes? Y ¿cómo puede entenderse esto? Porque cuando una persona dice, bueno, yo creo que sea práctico, que sea ágil, puedo ir a Catastro y Catastro hoy día cuenta con los datos de registro público o viceversa. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad lo que el ciudadano tiene que comprender es que existen actos preescriturarios antes de llegar a la registración. Y en ese sentido están las instituciones como los municipios, de acuerdo a dónde está ubicado el inmueble, y donde tiene que tener todo el pago de impuestos inmobiliarios. Luego tiene que acudir al Servicio Nacional de Catastro en el caso de que quiera formalizar una venta. Catastro le asigna, de hecho que tienen ellos una base de datos que es completa en el sentido de que ofrece los datos físicos del inmueble y el valor fiscal del inmueble. Esos mismos datos deberían guardar coincidencia con lo que el registro de la propiedad tiene inscrito. O sea, tiene que existir como lo que nosotros llamamos un tracto sucesivo en cuanto a la titularidad. Por eso la función del registro es tan importante, porque si una persona llega a inscribir en el registro su título de propiedad, tiene una seguridad jurídica en el sentido de que eso es lo que está publicitado y que entonces eso le permite también obtener créditos dentro de lo que es los negocios inmobiliarios. Entonces, es importante que en adelante siempre busquemos trabajar en forma coordinada municipio, catastro y registro. ¿De registro público tienen datos aproximadamente, o al menos en porcentaje, de cuánto hoy día se tiene, digamos, en la base de datos, ya sea de manera física o ya migraron a la parte electrónica? Sí, tenemos en realidad todo lo que es el documento papel. Tenemos 3 pisos en total donde se guardan todo el acervo documental de las propiedades de este país, que sería importante que algún día vayan a visitarlo, en donde fueron encarpetadas cada finca, y cada finca en realidad fue digitada en sus datos alfanuméricos en un sistema informático registral. Y también dentro del proyecto PROCAR que habíamos iniciado en el 2008, se decidió que se digitalice las imágenes de estos títulos de propiedad desde la primera transacción hasta la última, y cada vez que se vende o tiene movimiento ese inmueble, se van actualizando esas informaciones. Claro, y sobre este punto de actualizar las informaciones, sabemos que nuestro país constantemente es observado por inversionistas, estamos siendo observados por multinacionales, para que, bueno, finalmente también nosotros como país tenemos que alcanzar lo que se conoce como el grado de inversión. Y finalmente es ahí en donde llegamos a la parte económica, porque muchos dicen, bueno, ¿qué importancia tiene que el registro público tenga estos datos? Hay que brindar seguridad jurídica, y a partir de esto uno sabe que está invirtiendo en algo que no va a tener, hablando mal y pronto, problemas a corto o a largo plazo. Es a eso lo que se apunta, ¿no? Sí, precisamente a eso es lo que se apunta.
y el inversor tiene que saber que tiene que recurrir a profesionales, abogados o notarios, de manera que ellos los puedan asesorar y que conocen mejor el trámite. Entonces, lo importante es siempre solicitar información de las condiciones de dominio o condiciones jurídicas del inmueble, si el inmueble le pertenece a esa persona que está negociando, si tiene algunas cargas como medidas cautelares, por ejemplo, hipotecas u otras restricciones. El gran problema del ciudadano paraguayo es realizar transacciones con otros particulares sin obtener una información previa. Entonces, hay una cultura, vamos a decir, en este país, de formalizarlo por contratos privados, y entonces cree que con los contratos privados está adquiriendo el dominio del inmueble. Entonces, eso no garantiza, y peor aún, cuando ese contrato privado o ese boleto de compra-venta no llega a la registración, entonces tenemos ahí lo que se llama una asimetría, porque el registro tiene y sigue teniendo inscrito a nombre de aquel propietario, y sin embargo hay una persona que está pagando en cuotas su lote, su unidad, o sea, de departamento. Hoy día el crecimiento es exponencial. ¿Qué sucede en el caso de duplicación o corrupción, en este caso, que siempre finalmente se llega a eso cuando uno no da parte a registro público o se mantiene en el contrato privado, como bien decía? Sí. ¿Cuál sería el proceso? ¿A quién acude? ¿A registro público? ¿Esto se vuelve largo y tedioso finalmente para las personas que finalmente en buena fe han pagado por o han hecho la transacción de la compra de tierra, pero que no tienen el dominio? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso, en realidad ya entramos dentro de un plano de conflictos y de mala fe de parte del propietario vendedor, porque al no estar inscrito el contrato privado y solicita de nuevo un certificado de condiciones de dominio pasado unos meses, el registro sigue teniendo a nombre del propietario vendedor. Por eso es importante que siempre se acuda. Por eso es importante que siempre se acuda, que se proteja el derecho adquirido, por más que sea un contrato privado o por más que se compre a través de un boleto de compraventa de las empresas loteadoras o de los emprendedores inmobiliarios. Hablamos de los edificios en que en realidad nosotros, puede ser que está muy de moda hoy día la compra-venta de unidades en pozo, y que la gente compra ya una unidad, va pagando por ella y físicamente no existe el inmueble, pero sí jurídicamente ya existe la matrícula, por ejemplo, en esos casos. Pero no se llegan a la inscripción, o sea, no se completa, digamos, el proceso. No se completa. Y en eso también, doctora, hay algo que sucede mucho en el interior, que hay familias que durante mucho tiempo viven en un espacio X de determinado físico, y dice, bueno, pues estas tierras fueron de mi abuelo, de mi tío, de mi primo, y yo te lo vendo y nadie te va a sacar acá. O sea, eso no te da ninguna garantía en un tipo de contrato privado de que finalmente venga el titular que tenga el documento a realizar un desalojo. Tal cual, tal cual. Por eso siempre decimos que hay que formalizar, porque el hecho de que se tenga la posesión no significa precisamente que se tenga el título, ¿verdad? Entonces hay que formalizar, hay que recurrir ante un notario o hacer los trámites judiciales, ya sea para adquirir por usucapión o lo que sea, e inscribir, ¿verdad? Y también sobre tu preocupación anterior, sobre las denuncias, tenemos que mencionar que en la Dirección General tenemos un departamento específico para recepcionar las denuncias de irregularidades, sean extrarregistrales o registrales, ¿verdad? Porque también a veces ocurren cuestiones internas que precisan una investigación. Entonces tenemos establecido un departamento específico con gente especializada que hace los estudios y desde todos los antecedentes y eleva un dictamen para que las autoridades, sean la Fiscalía, el Ministerio Público o la Corte Suprema, pueda tomar las decisiones que correspondan. Entonces eso también tenemos como un servicio a la ciudadanía. ¿Este servicio tiene un costo para la No, ciudadanía? Ningún costo, es totalmente gratuito. Y eso está es en importante aclarar, porque para que también en el caso de que acudan a gestores le digan, esto es totalmente gratuito, no tiene que pagar nada. Nada, absolutamente nada. Y estamos en nuestras oficinas del kilómetro 5, Avenida Eusebio Ayala, casi de la Victoria, en un horario de 7 a 13 horas,
para los que deseen ir a manifestar su preocupación en estas situaciones. Tenemos también los correos y los contactos. Ahí está, justamente, correos institucionales en donde las personas pueden acudir, doctora, en el caso de que tengan algún inconveniente, ¿no? Sí, también quiero aclarar esos correos porque como los registros públicos tienen plazos que cumplir, que son 10 días para todo lo que sea publicidad, informe, certificado, y 20 días para las inscripciones. Entonces, cuando se pasa un poquito ese plazo, vamos a suponer que el certificado o el informe no salió a los 10 días, entonces el interesado tiene un recurso para solicitar el urgimiento. Entonces envía un correo, tenemos, no se ve ahí ahora, pero es un correo para urgimientos que puede remitir a nuestras oficinas. De igual manera, al llamar a este número le van a pasar el correo. El correo es urgimiento.fiscalizaciondgrp@pj.gov.pi y ahí le van a remitir inmediatamente el documento. Luego tenemos el otro correo que es para pronto despacho, que es un servicio que implementamos hace poco, cuando por ejemplo la persona está muy apremiada en el tiempo, necesita ya su documento antes de estos 10 días o 20 días que tenemos legalmente. Entonces quiere a los 6 días o mucho antes porque tiene una licitación que completar, tiene documentos que completar, entonces necesita urgentemente para una licitación o por motivos de salud, necesita que se inscriba la hipoteca porque precisa del dinero. Le dan prioridad. Le damos prioridad, entonces envía también un correo que está ahí, pronto despacho, prontodespacho-dgrp@outlook.es. Doctora, ¿qué sucede con las personas que están en el interior del país? Las personas que viven alejadas del área central de la capital, ¿también pueden acceder a estos servicios, digamos, con oficinas que están y que pueden ofrecer estos servicios a la ciudadanía en el interior del país? Sí, nosotros tenemos 3 oficinas descentralizadas que están en Encarnación, en Ciudad del Este y en Coronel Oviedo. Ahí también los interesados pueden presentar sus documentos. Y tenemos servicios en línea también, ya no hace falta que vengan a nuestras oficinas, ya pueden pedir desde sus oficinas, los escribanos y los abogados, pueden pedir por ejemplo los certificados de anotaciones personales y de quiebra, ¿verdad? Eso se puede pedir, inclusive se paga por el sistema bancario, se paga la tasa y se remite en forma remota la solicitud y nosotros también la respuesta le remitimos en forma remota. ¿En qué porcentaje estamos en este proceso de, digamos, traslado o migración del papel físico a lo digital? Hablamos de una cantidad importante de documentos, sabemos que esto va a tener su proceso, pero ¿en qué porcentaje estamos para tener una idea? Nosotros tenemos un universo de 1.600.000 fincas, o sea, asientos registrales inmobiliarios, tenemos estimativamente 1.600.000, ¿verdad? Ese número es un poco dinámico, digamos, porque cada día se generan nuevas matrículas, nuevas fincas, entonces estimativamente hablamos de esa cantidad. Tenemos un alto porcentaje ya de digitalización, estamos por los 90% más o menos ya, un poco más, ya en formato alfanumérico. Eso tiene también su soporte en imágenes, ¿verdad? Tenemos también las imágenes escaneadas. Eso en cuanto al registro inmobiliario. En la parte no inmobiliaria, estamos en un proceso también de informatización. Algunos ya están completamente informatizados, como el de anotaciones personales y quiebra, y en otros estamos en proceso para la parte de personas jurídicas, comercio, poderes. ¿Estos datos son públicos, doctora? Son públicos. El registro es público para todo aquel que tenga interés justificado. Sí, sí, tiene que justificar su interés y el registro le provee la información, porque esa es la función del registro, ¿verdad? Dar a publicidad lo que tiene inscrito. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero hacemos también ya la invitación para poder tratar los casos, porque la ciudadanía también se contacta con nosotros a través de las redes sociales y nosotros también vamos a trasladar esta consulta y ya más adelante también vamos a tocar los temas aquí. Gracias por venir. A ustedes por la invitación. Bien, de esta manera conversábamos con la abogada Mercedes Vera, directora del Registro Inmobiliario, y también la doctora Liliana Jiménez, jefa de asesoría jurídica.